Desde el Museo del Escritor, uno de los lugares mágicos de la Ciudad de México, le presentamos nuestra leyenda urbana, haciendo un recuento de lo que son las novelas que se refieren a la Ciudad de México. Los escritores que encontraron inspiración en los lugares, en los pasajes, en las calles, en los sitios emblemáticos de la Ciudad de México. Verdaderamente un recuento de la nostalgia de lo que ha sido el emblema de la Ciudad de México durante tantos y tantos siglos. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana, y es que en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, la Ciudad de México a través de sus novelas. Y es que ¿quién no se ha inmerso en novelas y en personajes tan interesantes de novelas como el Periquillo Sarmiento, como La Sombra del Caudillo o como La Región Más Transparente de Carlos Fuentes? Este Leyenda Urbana está dedicado a esas novelas que seguramente están en sus bibliotecas y que hay que volver a releer. No olvides escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. Comenzamos. Estamos en un espacio donde se rinde justo homenaje a los hombres de la pluma, aquellos que nos llevaron con su imaginación a los diversos lugares, pero que en ocasiones esos lugares existían, esos lugares estaban en nuestra vista y quizás no los habíamos descubierto. Estamos hablando del Museo del Escritor. Este homenaje a los autores mexicanos, extranjeros, se pudo lograr gracias a un fideicomiso creado por el escritor René Avilés Favila. Pero en nuestro recuento de la novela que hace referencia a la Ciudad de México, bueno, no podemos dejar de lado una que se realiza a finales de los 50, principios de los 60. Estoy hablando de Ojerosa y Pintada. Ojerosa y Pintada es obra del gran escritor jalisciense Agustín Yáñez, quien fuera alguna vez secretario de Educación Pública. Bueno, aquí se habla de un ruletero que va recorriendo efectivamente las calles de la Ciudad de México. Naturalmente el recuento es exhaustivo. Vamos, un recorrido exhaustivo de la Ciudad de México a través de la psicología de lo que es el taxista, de lo que representa el taxista en el escenario, pues, de descubrir la identidad de los mexicanos. En este momento me encuentro con Rafael Pérez Gay, que es uno de los escritores y periodistas más reconocidos de nuestra ciudad y que además tiene unos libros maravillosos acerca de nuestra ciudad y que, bueno, queda como anillo al dedo para el tema que estamos llevando aquí en Leyenda Urbana, que es la Ciudad de México y las novelas. Gracias por estar con nosotros en Leyenda Urbana. Gracias por la invitación, Cintia. Bueno, pues cuéntame, Rafa, para ti, ¿cuáles crees que son esas novelas que realmente describen lo que ha sido la Ciudad de México en los últimos siglos y años? Mira, yo creo que la Ciudad de México es uno de los grandes temas de la novela mexicana. Sería un enorme catálogo enumerar, pero yo pondría al menos 3 o 4 momentos culminantes de la novela mexicana y su relación con la ciudad. El punto culminante y fundacional, digamos, sería José Joaquín Fernández de Lizardi y su novela El Periquillo Sarmiento. Una novela que funda la historia mexicana que tiene que ver con la ciudad, con los personajes de la ciudad. Lizardi fue sobre todo un narrador periodista que bueno, hizo innumerables periódicos de nombres extravagantes. Uno se llamaba El Hermano del Perico que cantaba La Victoria, otro se llamaba El Conductor Eléctrico, y estos papeles que él escribía, y desde luego El Pensador Mexicano, estos papeles que él escribía le dieron la mano suficiente para retratar la ciudad colonial de México. El momento culminante del Periquillo Sarmiento es el retrato de la ciudad colonial de México, una pequeña ciudad que había sido construida y montada sobre la ciudad indígena que descubrieron los hombres de Cortés. Esta es la primera gran novela que tiene que ver con la Ciudad de México.
Autor de libros como La sombra del caudillo, Las memorias de Pancho Villa, Martín Luis Guzmán se va a meter al escenario de lleno de la revolución en gran parte en la Ciudad de México. Nos va a recrear, por ejemplo, la fuga de Francisco Villa de la cárcel de Santiago Tlatelolco, que estaría hoy a un costado de la iglesia de la Plaza de las Tres Culturas. Nos va a recrear también la llegada, el encuentro entre los generales de la revolución, Francisco Villa y Emiliano Zapata, en Xochimilco, cómo se funda el famoso Pacto de Xochimilco. Pero también hay una parte importantísima en estas obras de Martín Luis Guzmán. En el momento en que los zapatistas llegan al Palacio Nacional, Eufemio Zapata, hermano de Emiliano, les da la bienvenida, los va llevando por todo el palacio y entonces se hace una descripción verdaderamente pormenorizada del laberinto que integra el Palacio Nacional. Los salones, el Salón Morisco, el Salón Diplomático, el Salón Panamericano, en fin, lo que hoy tiene diversos nombres y a lo largo de la historia han venido cambiando, pero bueno, va recorriendo todos los rincones del Palacio Nacional. También otro escritor importantísimo en la vida de México, José Vasconcelos, a través de Ulises Criollo, nos va a presentar el escenario. Yo me quedaría solamente con una parte fundamental. El momento en que el presidente Eulalio Gutiérrez está convocando ni más ni menos que a Francisco Villa y Emiliano Zapata a un banquete en el Palacio Nacional. Todas las vicisitudes que se dan en torno de la llegada de estos jefes, pues los más importantes de la revolución, pero también hay otro escritor, Emilio Rabasa, que a través de un libro que se llama, una novela que se llama El Cuarto Poder, nos va a recrear parte de la Ciudad de México, parte de las inundaciones, cuando la calle de Monzón se convertía en un lago, cuando, bueno, pues la ciudad era prácticamente un lugar lleno de inmundicias. Bueno, pues en este escenario nos va a recrear la vida de un personaje que llega a la Ciudad de México y que se convierte en un reportero de alguno de los diarios que existían ya en la capital. Otra de las novelas, digamos, que creo que me habías mencionado, que ibas a mencionar, es al famoso Carlos Fuentes, su primera novela. Cuéntame un poquito acerca de este gran impacto en la cultura mexicana y en la literatura latinoamericana también, y que es una descripción de nuestro México. Sin duda, el momento, digamos, pionero de la Ciudad de México, de la ciudad moderna, es en el año de 1958 la publicación de La región más transparente de Carlos Fuentes. En esta novela, digamos, clásica de nuestra narrativa y también de las letras latinoamericanas, surge una ciudad que pretendía ser, o que se iniciaba una ciudad cosmopolita, una ciudad que dejaba atrás el yugo rural para irse adentrando en lo urbano, y lo urbano como sinónimo de puertas abiertas al mundo. Carlos Fuentes logró captar en un personaje extraordinario que es Isca Cienfuegos el espíritu de esa ciudad. Pero además creo que la forma en que él maneja sus personajes, el tiempo en la novela y este lenguaje nuevo hacen que como que trascienda, que de pronto se vuelve México una ciudad, hace la descripción de México, pero también hace la descripción de muchas ciudades en Latinoamérica. ¿Puede ser posible? Dices bien, Carlos Fuentes recupera la Ciudad de México, pero al mismo tiempo es un eco de otras ciudades en un momento histórico que vendría apenas unos años después, que eran los años 60 y el nacimiento de nuevas costumbres que a mediados de los 60 entraron de lleno en nuestras ciudades. Se abandona, decía yo, la idea rural de nuestro país para entrar en lo urbano como sinónimo de aliento internacional. En 1959, el escritor Fernando del Paso escribe una novela que se llama José Trigo.
en esta novela nos va a meter de lleno hacia ese lugar sórdido de donde se hacían las maniobras de los ferrocarriles. Vamos a empezar por la estación de Buenavista, vamos a meternos hacia los patios de maniobra, las espuelas de los ferrocarriles, vamos a hablar de las pesas que estaban en el piso, de las básculas que estaban en el piso, vamos a hablar de todos los lugares donde, bueno, pues de pronto había un cabaret que se llamaba La Máquina Loca y de pronto, bueno, pues se va a meter la sordidez de ese lugar, pero también va a meterse a parte de la colonia Santa María, con sus nombres de la calle Cedro, la calle de Pino, la calle de Nardo, se va a meter al barrio de Atlampa, en donde, al final de cuentas, bueno, pues vivía parte de la gente, vamos a decir, la gente mala en la Ciudad de México. Pero también, bueno, Luis Espota, por esas mismas fechas, va a escribir su novela Casi el Paraíso. En Casi el Paraíso se recrean las escenas de los hoteles que entonces eran de postín. El Hotel Reforma, el Hotel Alameda, el Hotel Regis, que ya para entonces era viejo. En fin, nos va a meter a la cafetería Trevi. La cafetería Trevi estaba o está todavía hacia el costado oriente, al costado poniente, perdón, de la Alameda Central. Ahí junto, vamos, cerca del Panteón de San Fernando, cerca del Jardín de San Fernando, cerca de las mujeres públicas que deambulan en esa zona, cerca de la Avenida Hidalgo, cerca de la iglesia de San Hipólito. Ahí estaba el Café Trevi, donde concurrían pues muchos de los grandes intelectuales de aquel entonces. Luis Espota nos va a hablar también del Pasaje América. El Pasaje América está, una vez que termina el Sambors de los Azulejos, la Casa de los Azulejos, el Palacio de los Azulejos, ahí hay un pasaje que lleva de la calle de Madero a la calle de 5 de Mayo. Bueno, ese Pasaje América tiene muchas historias que contar, algunas de ellas las cuenta Luis Espota. Pero hay también un escritor descarnado, terrible, a mi juicio, uno de los grandes escritores de México, José Revueltas. José Revueltas, en su estadía en la cárcel de Lecumberri como preso político, nos va a narrar justamente la vida en ese lugar terrible a través de la novela corta El Apando. En El Apando se muestra toda, toda la degradación humana a que se puede llegar, pero también nos va mostrando palmo a palmo cómo era ese viejo palacio de Lecumberri inaugurado por Porfirio Díaz. Y bueno, pues en este escenario descarnado los personajes estremecen, los personajes llegan verdaderamente a causar lo mismo asco que lágrimas. Y seguimos aquí conversando con Rafael Pérez Gay acerca de estas novelas que han descrito la Ciudad de México y que se han metido pues en la cultura mexicana y se han arraigado en todos nosotros. Y nos quedamos con Carlos Fuentes, con La Región Más Transparente, pero seguramente hay muchísimos más, Rafa. Cuéntame tú, que eres un experto. Bueno, mira, sin duda la ciudad en la narrativa mexicana, decía yo, es un personaje central. En el año de 1943, el cronista mayor de la Ciudad de México, Salvador Novo, sale a caminar por el centro de la ciudad. Camina por San Juan de Letrán, camina por las calles del centro y regresa más tarde a su casa, en Coyoacán. Entonces Salvador Novo se hace una de las preguntas más importantes de su vida. Dice, hoy, dice Novo, solo tengo que escribir 2 o 3 cuartillas y tengo el resto del día para mí. ¿Por qué no escribo entonces una novela? La novela que me piden quienes me leen y me piden que haga algo más serio. En ese momento Salvador Novo se había planteado algo que le pedían, la novela de la Ciudad de México. Creo yo que sin haber escrito la novela en sí, Salvador Novo es quien pudo contener, describir, retratar y ir hasta la fibra última de nuestra ciudad. Su libro Toda la prosa, su gran colección de la vida en México durante los sexenios de distintos presidentes son sin duda uno de los documentos prosísticos más impresionantes de nuestras letras. La obra de Salvador Novo es un surtidor hacia todos los temas, hacia la música, hacia la vida cotidiana, hacia las calles. Es un gran conocedor de la historia de nuestras calles, incluso un gran conocedor del cambio de la ciudad mexica a la ciudad que los hombres de Cortés construyeron una vez que a sangre y fuego terminaron con la ciudad
de los mexicas. Y un personaje, desde luego, un escritor fundamental que ligo de inmediato a Carlos Monsiváis, es nuestro hombre de letras mayor, José Emilio Pacheco, y una muy breve novela que se publica en el año de 1981, que tuvo un gran éxito, que tuvo una versión cinematográfica y que se llama Las batallas en el desierto. En este breve libro, concentradísimo de unas 100 o 120 páginas que publicó la editorial Era, José Emilio Pacheco reconstruye la historia de un breve e intenso amor infantil en la Ciudad de México de los años del alemanismo. Las batallas en el desierto es una obra extraordinaria que cuenta el principio de aquellos años 50 y que termina con esa frase ya hoy famosa que dice: ¿quién va a querer acordarse o quién va a querer tener nostalgia de todo ese horror? No podemos dejar de lado al escritor Federico Gamboa. A finales del siglo XIX, Federico Gamboa, a principios del XX, nos da un retrato nítido, pero total, perfecto quizás, de lo que era la zona de Chimalistac. En su novela Santa nos va recreando este paisaje mágico, mítico, en donde muchos acuarelistas, muchos pintores fueron a plasmar sus obras. En este lugar donde vivía esta muchachita que de pronto sería ultrajada por un alférez del ejército de nombre Marcelino. Esta muchachita que después, bueno, pues en sus paseos dominicales llegaba a San Ángel, el que nos describe también profusamente Federico Gamboa. Posteriormente, bueno, pues va entrando a la Ciudad de México. La Ciudad de México que la recorre íntegra en todos sus lugares sórdidos el escritor Federico Gamboa, a pesar de ser un hombre, habiendo sido diplomático, un hombre muy elegante. Bueno, pues él se metió a todas las casas de asignación de la Ciudad de México para encontrar una en donde se recreara el momento en que Santa, esta mujer expulsada por cuestiones moralistas de su lugar de origen, bueno, pues llega a la capital a prostituirse. Este maravilloso escenario se va contando uno por uno, pero también, bueno, el general Francisco L. Urquizo, autor, entre otros, del libro Viva Madero, Tropa Vieja y La Ciudadela quedó atrás. Bueno, el general Francisco L. Urquizo tiene una ventaja sobre el resto de quienes han querido recrear ese episodio de la decena trágica de 1913, del 9 al 19 de febrero de 1913. Estamos hablando estrictamente de un hombre que, siendo militar, llega justamente al cuartel de la Ciudadela, pide que lo alisten como parte del Estado Mayor Presidencial. Y en ese marco, en ese momento, se desata esta virulenta batalla que cañoneaba o que lanzaba metralla desde el Palacio Nacional hacia la Ciudadela y viceversa. En el siglo XIX hay otra novela fundamental, que es Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Manuel Paino, como tú sabes, pertenece a la generación liberal que dio identidad a México. Eran los muchachos de Juárez, era Prieto, era Altamirano, Zarco, Ramírez y desde luego Manuel Paino. ¿Qué es Los bandidos de Río Frío? La gran catedral de la novela de la Ciudad de México y la historia de su inseguridad. Es la historia de ladrones, es la historia de bandidos. Por cierto, actualísima hoy, en tiempos en que la inseguridad ha entrado a la Ciudad de México y al país. ¿Por qué dices que actualísima? ¿Cuáles son estos rasgos que se ven en esta novela y que hoy resaltan? Porque es finalmente la historia del contrabando, la historia de quienes emboscan en las carreteras. Nadie estaba seguro, todos iban en diligencias de un lugar a otro y tenían que cuidarse de las bandas de ladrones que entonces asediaban y asolaban a la Ciudad de México y a los campos. Decimos Ciudad de México y hay que pensar que no era sino la muy pequeña traza de lo que hoy conocemos como centro histórico. La idea de Coyoacán, la idea de San Ángel, la propia idea de Tacubaya era ya fuera, las afueras de la Ciudad de México, era el campo.
José Emilio Pacheco escribe una novela corta, se llama Las batallas del desierto. En esta novela nos va recreando lo que él llama el México antiguo. ¿Cuál es el México antiguo? Bueno, pues aquel donde se escuchaban en la radio las aventuras de Carlos Lacroix. ¿Se acuerda usted? Como de pronto, bueno, pues decía el personaje, cuidado Margot, dispara Carlos. Era la rúbrica para empezar el programa. Y de pronto, bueno, pues nos habla del doctor IQ, Jorge Marrón, que iba a los cines a hacerle preguntas a la gente. Nos habla de la doctora Corazón y su consultorio de almas. Nos habla de la revista Confidencias de Mujer. Nos habla, en fin, del México, aquel que pues algunos todavía recuerdan con nostalgia, los carros Packard, los carros Chrysler, los carros Dodge, los carros de Soto, el escenario en donde, bueno, la gente llegaba todavía a poner 20 centavos en una sinfonola para escuchar una canción. Y naturalmente, en este escenario, bueno, pues aparece la colonia Roma, donde ha vivido por años el escritor. Ahí se van recreando desde la iglesia de la Sagrada Familia hasta los lugares emblemáticos, las casonas, algunas de espanto de la colonia Roma, a través de un niño que se enamora de la mamá de un amigo, todo un escenario en donde se puede meter uno de lleno, donde bucea uno en el México de 1945, en el México de 1950, en el México de las fondas, en el México de los colegios, en el México donde el castigo consistía en hacer 1000 veces, escribir 1000 veces, no debo ser desobediente, no debo ser desobediente. Bueno, ese tipo de circunstancias son las que rodean esta novela corta de José Emilio Pacheco. Otro momento culminante importantísimo, según yo, para la novela de la Ciudad de México, digamos, es La sombra del caudillo. Muy probablemente Cintia, la novela mayor de nuestras letras, de Martín Luis Guzmán. ¿Por qué es la novela de la ciudad? Bueno, porque tiene un impulso detrás de la trama del caudillo. México salía apenas de la guerra civil, intentaba su camino entre instituciones todavía militares y, sin duda, Martín Luis Guzmán logró retratar la Ciudad de México de finales de los años 20, de aquellos años 20, en donde los personajes rodeaban todavía la colonia Condesa. Hay una famosa escena de amor en la cual un coche avanza por la avenida Veracruz y se acercaba a la iglesia de la Coronación en el Parque España, que había sido inaugurado en el año de 1921, unos años antes de que ocurra la trama de esta novela extraordinaria. En este recuento, que no puede ser exhaustivo naturalmente, bueno, pues hay que hablar de Sergio González Rodríguez. Él tiene una novela que se llama La noche avanza. Ahí nos mete al escenario del Catacumbas, donde la gente llegaba, tocaba con una especie de piedra que tocaba con una mano fuerte, casi de hierro. Bueno, pues en ese momento se abría y aparecía un monje que espantaba sobre todo a la dama que llegaba a ese lugar, a que había que ponerla enfrente. En ese mismo marco también Sergio Pitol nos va a presentar un libro que se llama El desfile del amor. En este nos va a recrear el escenario de lo que fuera el Museo del Chopo, aquel que tenía un dinosaurio inmenso a través de su osamenta, que estaba armado, que estaba integrado a la estructura, pero también, bueno, pues hay otras novelas más lejos, mucho más lejos. Por ejemplo, Ángel del Campo, conocido como Micros o como Tic Tac. Bueno, él escribió una novela, La Rumba. En La Rumba se va a describir nítidamente el lugar sórdido que representaba el barrio de Romita. Pero también otro escenario curioso nos los va a narrar Arturo Azuela en una novela que se llama La Casa de las Mil Vírgenes. Esta novela está recreada en lo que es la Alameda de Santa María, donde está el kiosco morisco. Hay una casona que está abandonada y bueno, pues ahí se cometen todo tipo de excesos, sobre todo de carácter sexual. Eso es lo que nos narra Arturo Azuela a través de un bolero de nombre Aliva. Pero naturalmente hablar de la novela de la Ciudad de México es hablar de Paco Ignacio Taibo II.
Él recrea un personaje, un investigador privado de nombre Belan Sauran Chain. Este personaje va a recorrer uno por uno los cafés de chinos, uno por uno las cantinas, uno por uno los hoteles de paso, en fin, las calles de la Ciudad de México. El México se va transformando en la medida que este personaje va embarneciendo. Hubo un tiempo en la Ciudad de México que muchos de los personajes importantes, como José Clemente Orozco, muchísimos artistas, llevaban como crónicas, como diarios. Era algo que se usaba muchísimo, ¿no? Como que describir lo que sucedía, las caminatas que se hacían. Bueno, sin duda, y esto da origen o tiene que ver con la crónica que se escribió. Una buena parte de esa prosa, una buena parte de ese impulso narrativo está en los periódicos, está hoy en las hemerotecas, y hay que quitarle el polvo de encima para poder entrar a ese mundo, a esa forma de ir narrando día a día la ciudad. Por eso mencionaba yo precisamente a Salvador Novo. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es la nueva novela de la Ciudad de México? Bueno, la nueva novela de la Ciudad de México tendrá que ser la novela de varias ciudades, porque es tan inabarcable nuestra ciudad que hemos ido construyendo pequeñas ciudades. Cada uno de nosotros tiene su pequeña ciudad y es inabarcable. De modo que la narrativa urbana, la narrativa de la Ciudad de México radicará probablemente en las múltiples y varias ciudades que contiene esta enorme urbe. Bueno, y con ese pensamiento futurista acerca hacia dónde vamos, nosotros nos despedimos de Rafael Pérez Gay. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Cintia, muy amable. Y seguimos con el programa. Gracias por habernos acompañado en este programa de Leyenda Urbana, donde hicimos este recorrido por todas esas novelas que nos mostraron el México de ayer y que nos siguen mostrando el México de hoy. No olvides escribirnos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx o de entrar a nuestra página web www.proyecto40.com.mx. No olvide de meterse a Facebook porque ya también tenemos una página, un portal en Facebook, y déjenos todos sus comentarios. Nos vemos la próxima semana.